como si Dios fuese YHWH, como si fuese Dios YHWH, o como si fuese la autoridad de YHWH, como si fuese Dios YHWH en correlación Dios, indicando el Padre. Porque después dice, por medio de él hombre es salvo, así pues nuestro Dios mostró Dios su bondad amorosa y verdad para con Israel como para con las gentes de las naciones también, mediante el cuerpo y el espíritu de Cristo. Pues vemos a Dios como si fuese, a Dios, al Dios de Israel como si fuese el Padre, pero no es el Padre, pero es el Dios de Israel. Y Él ha mostrado, o se ha mostrado una bondad inmerecida y verdad, pero esta bondad inmerecida y verdad que vinieron por medio de Yeus ungido, ¿de quién es? ¿De procede de YHWH, el Dios de Israel, o procede del Padre, de la magnífica gloria o del poder? Al parecer procede del Padre, de la magnífica gloria o del poder. Pero entonces, de la magnífica gloria o del poder. Entonces, YHWH, entonces YHWH, que en correlación con él y su bondad amorosa y verdad, y en correlación con la autoridad de él, de que él mostró bondad amorosa y verdad para con Israel como para con las gentes de las naciones también, en cuanto a los predeterminados del Padre, o que los predeterminados del Padre, pues los cuales predeterminados del Padre, los cuales predeterminados del Padre, pues tienen una salvación, y su salvación es, tienen una salvación, y su salvación es pues del Padre, de la magnífica gloria o del poder. Pero, pero YHWH ha dicho que ha mostrado bondad inmerecida y verdad, el Dios de Israel para con Israel como para con las gentes de las naciones también. Y también se ha dicho que el Padre amó tanto al mundo que envió al mundo a su Hijo, al unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y quién es el Hijo del unigénito del Padre que vino al mundo? Pues en carne y sangre, el Hijo, sino el Creador, el Dios de Israel, el Hijo, el Creador, sino el Dios de Israel, sino el Hijo, el Creador, sino el Dios de Israel, sino el Dios de Israel, el Creador de Israel, sino el Dios de Israel. Y este Dios de Israel es el Hijo, es el ungido, es el Creador. El antiguo nombre es Yod-Hei Wab-Hei. Y él es el que dijo, este es el que dijo que mostraría bondad inmerecida y verdad. Mostraría bondad inmerecida. Él es el que mostraría bondad inmerecida y verdad. Bondad inmerecida y verdad. Entonces, ¿qué correlación con el Padre? ¿Con la magnífica gloria o con el poder? ¿Qué en correlación con el Padre, con la magnífica gloria o con el poder? En correlación con la bondad inmerecida y verdad que vinieron a Israel, a los predeterminados, en cuanto a los predeterminados y que tienen acceso a esa bondad inmerecida solamente los predeterminados del Padre, a la gloria, que son estos que están aquí, y que es esa bondad inmerecida y verdad que está en el ungido, sino la remisión de pecados y Espíritu Santo, la remisión de pecados y Espíritu Santo. Espíritu Santo.
acceso a estas dos cosas nadie tiene. Remisión de pecado y Espíritu Santo. La remisión de pecados es mediante el cuerpo del ungido, mediante la sangre del cuerpo del ungido, que también es una ofrenda, su cuerpo es una ofrenda por los pecados. Y Espíritu Santo es el pneuma del ungido, el pneuma del ungido. Y la remisión de pecados es mediante la sangre, mediante la sangre, mediante la sangre del cuerpo, del cuerpo de la ofrenda, del cuerpo. ¿Cuál es una ofrenda? ¿Cuál es una ofrenda? Ofrenda, ofrenda por, ofrenda por el pecado, por el peca, por el peca, por el peca, por el pe, por el pe, por el pecado. ¿Cuál es el cuerpo de Yeuso? ¿Cuál es el Hijo? ¿Cuál es el Creador? ¿Cuál es el cuerpo del Hijo? ¿Cuál es el Creador? ¿Cuál es el Dios de Israel? El antiguo nombre de él, Yod-Heh-Wab-Heh. El nuevo nombre de él, Yod-Heh-Wab-Shin-Ain. Entonces, Yod-Heh-Wab-Shin-Ain. Entonces, pues, ¿cómo podemos demostrar que esta bondad, amorosidad y verdad que vinieron de Israel, o que el Dios de Israel mostró bondad inmerecida y verdad para con Israel, bondad inmerecida, cumplida al ser al ser por los pecados ofrecido, ofrenda, cuerpo del Cristo? Pues ahí está. ¿De quién es el Cristo otra vez? ¿O de quién es el ungido? ¿Es de YHWH o es del Padre? El Cristo, el cual es el ungido, es del Padre, de la magnífica gloria o del poder, aunque en la antigüedad se haya anunciado que de Yod-Heh-Wab-Heh, porque literalmente se cumple en la verdad que el ungido es del Padre, de la magnífica gloria o del poder del Padre cual le ungió, del Padre cual le ungió, de la magnífica gloria, magnífica gloria, cual le ungió a este, el cual es Yod-Heh-Wab-Shin-Ain, el cual es el Hijo, el cual es el Creador, pero con carne y sangre. Su bautismo le ungió y le dijo: este es mi Hijo, el amado o el elegido. Este ha oíd, este es el Hijo, y descendió una paloma sobre él. Descendió el Espíritu Santo, no una paloma, sino descendió el Espíritu Santo en forma de paloma sobre él. Y ese era el ungimiento. Y ese era el ungimiento de... Ese es el ungimiento del ungido. Entonces, ¿de quién es el ungido? Aunque se haya dicho que es de Yod-Heh-Wab-Heh, es del Padre, de la magnífica gloria o del poder. Punto. Esa es la respuesta. Entonces, la bondad inmerecida que vinieron a Israel, perdón, por lo tanto, la ley que fue dada a Israel fue dada por el Creador, el cual es el Hijo, fue dada por el Creador, el cual es el Hijo, el cual es el Dios de Israel, el cual es Yod-Heh-Wab-Heh. Pero la bondad inmerecida y la verdad que vienen a Israel, ¿de dónde viene? La bondad inmerecida y verdad que viene a Israel, la cual es mediante el ungido, que es remisión de pecados y Espíritu Santo, como se ha dicho, pues Jehová, el corazón con el Dios de Israel, un Dios benévolo y misericordioso, tardo para la cólera y abundante en bondad amorosa y verdad. Esta es la expresión que se encuentra encerrada en dos partes y que se encuentra encerrada
que aparece en las dos partes siempre. Bondad amorosa y verdad, de la cual habla el salmista, de la cual estoy hablando yo. Que la bondad amorosa y verdad de aquel que dijo que mostraría bondad amorosa y verdad, que mostraría bondad amorosa y verdad del Tanaj, que es Yod Hei Vav Hei, a Israel la remisión de pecados y el Espíritu Santo. ¿Por qué el Espíritu Santo? ¿Por qué la remisión de pecados? Porque Yod Hei Vav Hei es un Dios que se deleita en la bondad amorosa y, y se deleita en la bondad y sujetará los pecados de ellos y los aventará a las profundidades del mar. Yod Hei Vav Hei es un Dios que se deleita en bondad. Bueno, que la bondad amorosa, la remisión de pecados, o que se deleita en bondad amorosa, en correlación con la remisión de pecados, la remisión de pecados, la expiación de pecados y, y la verdad de él en cuanto al ungimiento, la verdad, porque él dijo que derramaría de su Espíritu Santo, de su Espíritu sobre toda carne, y profetizarían vuestros hijos y verían señales, algo así dice. Entonces, 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 acorde con esta bondad amorosa y verdad es que se habla respecto del Dios de Israel de remisión de pecados y de Espíritu Santo. Punto. Cumpliéndose la bondad amorosa y verdad del Dios de Israel, o que ha anunciado el Dios de Israel, que la ha anunciado el Padre y que la ha anunciado el Padre por medio del Dios de Israel, no lo sabemos, no lo sé, pero se cumple. ¿Y qué es esta bondad amorosa y verdad? La remisión de pecado y Espíritu Santo. Y acorde también con el nuevo pacto, porque este es el pacto que pactaré, dice, con aquellos después de aquellos días. Con aquellos después de aquellos, pondré mis leyes con ellos después de aquellos días, dice, pondré mis leyes en sus mentes y en sus corazones las escribiré, y yo seré su Dios, y ellos serán mis hijos. Este es el nuevo pacto, pero en correlación con el nuevo pacto, esta es la víctima del nuevo pacto, el creador, el cual es el hijo y el cual es el ungido, el cual es Yod Hei Waw, Yod Hei Waw, pero que ahora va acompañado con la palabra, con la expresión Shin Ain, Yeuso. Este el cordero de quien, de quita el pecado de quien. Este es la víctima del nuevo pacto y la sangre se presenta ante la magnífica gloria o ante el poder, no ante Yod Hei Wab Hei, el Dios de Israel, el cual ahora es aquí con carne y sangre, sino que se presenta ante el Padre, ante la magnífica gloria, no ante Yod Hei Wab Hei, el cual es aquí ahora con carne y sangre, sino se presenta ante la magnífica gloria, sino se presenta ante la magnífica gloria o ante el poder de la magnífica gloria o ante el poder. Y entonces, ¿quién es la víctima del nuevo pacto? El ungido, el cual es el creador. ¿Con quiénes es el pacto? Si los beneficiarios del nuevo pacto son los predeterminados del Padre, cuáles predeterminados del Padre son los únicos que tienen acceso a la remisión de pecados, y al Espíritu Santo, que es la remisión de pecados, la bondad inmerecida. Que Espíritu Santo, la verdad de la cual habló Yod Hei Vav Hei en el Antiguo Testamento. ¿Por qué únicamente los predeterminados del Padre son los que tienen acceso a la bondad inmerecida y la verdad, a la expiación de pecado y Espíritu Santo? Porque únicamente los que reciben expiación de pecados y Espíritu Santo son los que son hechos un nuevo hombre, o son los que llegan a nacer de nuevo, o son los que son hechos un nuevo hombre. Y esta es la nueva creación, y esta creación nueva no es de ellos mismos, sino que es del Padre, hechura suya del Padre, aquí lo estoy poniendo, del Padre, creados en su Hijo, ungido mediante
su carne y su sangre, que es su cuerpo, y su espíritu, su pneuma, que es espíritu, de su espíritu, que es Espíritu Santo, que es enviado al corazón de los predeterminados del Padre. Y estos son los beneficiarios del nuevo pacto. Ahora bien, entonces, ¿con quiénes es pactado el pacto? Si los beneficiarios del nuevo pacto son los predeterminados del Padre de los judíos, cuales ha llamado el Padre, que no es el Creador, cuales ha llamado la magnífica gloria, que no es el Creador, ha llamado de los judíos, no solamente de los judíos, sino también de los gentiles también, de los judíos como a Pablo de Tarso, como al escritor del libro de los Hebreos, etcétera, por si es que creemos que el escritor del libro de los Hebreos era judío, como a Pablo de Tarso, por ejemplo, y de los gentiles, como a los de Cornelio, y ahora a mí, por ejemplo, que estos son los predeterminados del Padre. El escritor del libro de los Hebreos, cuáles son los ungidos del Padre, cuáles son hechos un nuevo hombre, no por ellos mismos, sino por el Padre que los ha predeterminado de las tinieblas, a la luz. Y esta es la verdad eminente que pues el mundo no ha conocido. Y esta es la verdad eminente que el mundo no ha conocido. Punto. Entonces, entonces hay una coligadura entre el Dios de Israel, hay una coligadura entre el Dios de Israel, su bondad amorosa y verdad, y que Él es la roca y que real y verdaderamente llegó a ser la roca, que Él es el ungido y que el Hijo, que es un hijo y que tiene un padre. Y en correlación con los predeterminados del Padre, los beneficiarios del nuevo pacto y pues el ungido que es del Padre y la bondad inmerecida y verdad que se muestra a Israel por medio de Yehus ungido y que es la expiación de pecados, la cual es mediante el cuerpo del ungido y el Espíritu Santo que es enviado por el ungimiento que es enviado al corazón de los predeterminados del Padre, al corazón de los predeterminados del Padre. Y ahí se muestra la verdad o el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. El cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. De que derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne y vuestros hijos verán señales y vuestros ancianos soñarán sueños o soñarán sueños. Algo así dice. Entonces, esos son los ungidos, pero reciben el Espíritu Santo cumpliéndose la profecía porque el Padre ha enviado el Espíritu de su Hijo, el Espíritu del ungido al corazón de los predeterminados del Padre. Y estos son los que son santificados, porque son limpios de pecado mediante la sangre del cuerpo de el cual es la ofrenda por los pecados del ungido, y son ungidos con el espíritu del ungido, el cual es Espíritu Santo, el cual es el que es el ungido, el Señor. Y estos son, por tanto, limpios de sus pecados mediante la sangre del cuerpo, que es la ofrenda por los pecados del Hijo, y son santificados o ungidos con el Espíritu Santo. Entonces estos son los sagrados. Punto. ¿Qué son los sagrados? ¿Qué son los sagrados? ¿Qué son los sagrados? ¿Qué son los sagrados? Los predeterminados del Padre. Estos son lo que son los sagrados. 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 Estos son los que son los sagrados. Los predeterminados del Padre. Estos son los que son los sagrados. Los predeterminados del Padre. Punto. Esa es la verdad que se anuncia y que está anunciada en la escritura y que hay una correlación en las sagradas escrituras entre Yod Heh Vav Heh, el Padre, y que Yod Heh Vav Heh es el ungido y el Hijo, el cual es el ungido del Padre, el cual es la víctima del nuevo pacto, mediante el cual se presenta a Israel una expiación de pecados y Espíritu Santo, cual es una bondad inmerecida y un cumplimiento de la verdad del Dios de Israel del Antiguo Testamento. Punto.